Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Muy buenas tardes, amigos, les habla Diego Bautista Urbaneta del programa La Linterna. Estamos oyendo a Bobby Matos, Café con Bagels. En la dirección general de la estación Jiménez Tares, en la gerencia de producción Willy Sargaya, en la producción del programa Juliet Córdoba y en los controles César González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien, amigos, vamos a empezar nuestro programa de hoy. Tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a Luis Salamanca, profesor universitario, politólogo, abogado y reconocido. A mí no me gusta, siempre lo digo, la palabra analista político porque está tan devaluada, ¿no? Bueno, pero tienes otra. Bueno, es posible, sí. Bueno, ustedes se hacen una idea. Además, frecuentemente se le dan importantes entrevistas y muy activo en todo lo que significa formación de opinión pública, de opinión política por parte de la colectividad y la ciudadanía venezolana, que es en definitiva lo sustancial. Bueno, nada, Luis, como ustedes saben, nosotros hace como un mes, está dentro del grupo pues de personas que invito periódicamente, muy selecta, debo subrayar. Muchas gracias, Diego. Para comentar los distintos aspectos de la vida nacional e internacional desde el ángulo propio de la persona, de la especialidad, de los criterios de la persona invitada en cada caso. Entonces, bueno, hoy tenemos con nosotros a Luis Salamanca. Me había propuesto, Luis, un tema que me parece muy interesante y que puede derivar en reflexiones bien pertinentes para el momento actual, que era el de conversar sobre en qué etapa de un régimen de la evolución que uno puede establecer a partir de comparación con casos comparables internacionalmente, con otras experiencias autoritarias similares o no a la nuestra, pero que den claves de interpretación de en qué momento de su evolución vital, digamos, se encuentra el actual proceso autoritario venezolano. Me parece un tema original, novedoso, importante desde el punto de vista de la comprensión de la situación que estamos viviendo. Gracias, Luis, por venir. Hola, Diego. Muchas gracias por esta nueva invitación a conversar.
Bueno, la verdad es que después que hablamos el otro día, me quedé dándole vueltas al asunto de cómo podemos servirle mejor nosotros al ciudadano venezolano, ¿no? A entender la situación política que está viviendo, el proceso político que está viviendo. Y, bueno, se me ocurrió plantearme un esquema de las etapas por las cuales suelen pasar estos regímenes. Y por supuesto, esto no es la Biblia, no es el último, digamos, el enfoque acabado de cómo están los regímenes y cómo está este en particular, pero da unas referencias que pueden ser útiles, ¿no? Para que nosotros como ciudadanos podamos entender en qué momento estamos, ¿no? Porque sobre todo esto me viene a raíz de lo que ha pasado ahora en estos meses de 2018, que inicialmente yo lo veía como el mes la última fecha, la fecha de vencimiento, desde una perspectiva democrática, la fecha de vencimiento de la presidencia de Nicolás Maduro. No voy a hablar del régimen de Nicolás Maduro, porque es más amplio el concepto, pero sí de la presidencia, que es lo primero que digamos que se debe remover. Su mandato termina este año o termina el 10 de enero del año que viene, y bueno, había que hacer una elección democrática presidencial, y Maduro y el régimen que lo acompaña, el conjunto de poderes que controla, tomó un atajo que, digamos, nos trae consecuencias a los ciudadanos venezolanos, a los que queremos cambio de gobierno, por ejemplo, pero también le trae consecuencias a el propio gobierno, al propio Maduro, al propio régimen, porque la decisión que tomó es una decisión que virtualmente cierra, digamos, al menos por esta vez, cierra el proceso democrático, cierra la elección democrática de un presidente de la República. Entonces, cuando uno observa eso, uno dice, bueno, aquí hay una evolución, pues hay una evolución dentro del chavismo. Tenemos 20 años con este proceso político, y se ha configurado un régimen que todos reconocemos, todos los analistas reconocemos que es un régimen autoritario. No tiene un nombre específico, porque autoritarismo para mí es un género del ejercicio del poder, no un tipo de gobierno. Pero sí necesitamos saber, en esa evolución que ha tenido, en qué punto estamos ahorita. No sé si me vas copiando, ¿no? Uh-huh. Porque te veo que espero no dormirte con mi clase. Adelante. Con mi clase. Adelante. Entonces, fíjate, y sobre todo, cuando hablamos de este específico régimen autoritario, tiene una particularidad que no tienen otros regímenes autoritarios. Hay regímenes autoritarios que nacen de la noche a la mañana, por un golpe de Estado que tumba el que está mandando. Si es un presidente democrático, lo derrocan y se instaura, por ejemplo, Pinochet. ¿Me explico? Tipo Pinochet o tipo Pérez Jiménez en el año 48, cuando derrocan al maestro Rómulo Gallego. Entonces, ese es un tipo clásico de régimen autoritario. No es el que tenemos acá. El que tenemos acá es un régimen autoritario que se ha ido conformando gradualmente, evolutivamente, desarmando, desmontando los resortes democráticos, las estructuras democráticas, y va llenando los espacios democráticos que se pierden, los va llenando con espacios autoritarios. Entonces, eso ha sido un trabajo de 20 años. O sea, se ha tomado 20 años. Todavía no han liquidado completamente la democracia, pero la decisión del régimen de hacer unas elecciones no democráticas virtualmente le puede poner su marca, pues, a este proceso, y podríamos entrar, pues, digamos, a partir del 21 de mayo, estaríamos en presencia de un presidente de la República sin legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque no se habría electo democráticamente. Entonces, ¿qué plantea esta evolución para los ciudadanos venezolanos, para la oposición política, para analizar esto? Yo creo que debemos verlo como ese segundo tipo de régimen autoritario evolutivo que se ha ido formando en el tiempo,
que tiene un momento en que, bueno, arranca democráticamente, Chávez gana unas elecciones en el 98, y a partir de allí introduce una serie de mecanismos para irse apropiando del poder político, concentrándolo, derribando espacios democráticos muy importantes como los de los medios de comunicación y otros. Entonces, digamos, durante estos 20 años se puede decir que el régimen autoritario surgió e intentó consolidarse, intentó crear su propia institucionalidad, ¿no? Hay una serie de mecanismos institucionales que se han creado, pero se han creado al margen de la Constitución. Todo lo de esta cuestión del poder popular, las comunas, aunque las comunas pueden ser un mecanismo de participación constitucional, sin embargo, la manera como está concebido como sociedad comunal, obviamente rompe el esquema constitucional, porque la Constitución establece un Estado social, no un Estado socialista ni una sociedad socialista. Entonces, digamos que en la medida en que se fue, digamos, tratando de implementar una institucionalidad chavista, digámoslo así, bueno, se había ido logrando con mucha precariedad, con mucha violación de la Constitución, con mucho abuso de poder, todo eso que conocemos que ocurrió en el pasado, hasta que muere Chávez. Cuando muere Chávez, que gana su tercer periodo entre 2013 y 2019, para llegar a 20 años gobernando, si hubiera estado vivo, hubiera llegado a 20 años gobernando de manera continua a partir del voto, que lo acercaba a Gómez, superaba a Guzmán Blanco, pero ellos habían llegado por otras vías, no por la vía del voto. Bueno, cuando muere Chávez, el proceso de institucionalización, de consolidación, se interrumpe. Pierde gasolina, pierde a su jefe, y a partir de allí comienza una nueva etapa, que la vamos a ver después de los comerciales. Tú resolviste. Vamos a una pausa para mensaje de publicidad con el nuevo director de controles aquí, que ten cuidado, César, no te vayan a... entonces vamos a una pausa, pues, obedeciendo las instrucciones del profesor Salamanca. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio, por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Vene Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Vene Group, aliados en compras y envíos. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM.
Muy bien, amigo. ¿Quieres seguir dirigiendo No, por favor. Ninguna usurpación con Luis Salamanca? En un ambiente democrático. Con Luis Salamanca nos había planteado, Luis, el carácter evolutivo de la implantación de esta atípico en ese sentido, y largo, se lleva un tiempo largo, los distintos pasos que va dando Chávez en esa dirección, la instalación de un gobierno que llamamos autoritario, una palabra un poquito de diccionario, pero en fin, eso es lo que hemos convenido en llamarlo, un régimen muy duro, ejercicio muy abusivo del poder político y de la violencia política. Y que ese proceso sufre un descalabro que no estaba pues previsto en el diseño político de Chávez, que es su fallecimiento, fíjense ustedes. Entonces, anunciaba Luis en la descripción de la etapa que se inaugura a partir de ese fallecimiento. Sí, se inaugura la etapa de desconsolidación del chavismo como régimen, ¿no? Es digamos, es un concepto bastante amplio en el sentido de que, lo que podía haberse institucionalizado estando Chávez, ¿verdad? Que era el jefe del proyecto, el arquitecto, el dueño del circo, pues, ¿no? No lo pudo institucionalizar Maduro, más bien en manos de Maduro se empieza un deterioro de las bases de sustentación, de apoyo popular del régimen chavista, expresado en las elecciones que hemos tenido en estos últimos 5 años. Primero la elección presidencial, que casi la pierde, pero la gana por 1.7 por 1.7% de los votos. Luego, si es que la ganó. Si es que la ganó, porque hay que recordar que el reclamo que se hizo, la impugnación que se hizo, tanto por Capriles como por la Mesa, no fue atendido por ninguna institución venezolana, ni por el CNE, ni por el Tribunal Supremo, en virtud presuntamente de unos insultos que había en los recursos hacia las autoridades, hacia la majestad del Poder Judicial y tal, ¿no? Expresado también sobre todo en las elecciones de 2015 y expresado en el torpedeo que vino después en el 2016 al referendo revocatorio, que es un derecho de los venezolanos. Ya recordemos todo lo que hizo el régimen, ya no solamente Maduro como presidente, sino todo el conjunto de instituciones que controlan, para abortar el referendo revocatorio, que se abortó. Se posponen elecciones que se tiene el temor de que se van a perder, como las elecciones regionales, que se realizan luego bajo las peores condiciones que jamás hayamos visto nosotros en elección alguna en Venezuela, las elecciones del 15 de octubre de 2015. Entonces, de 2017, perdón. Entonces, ¿qué pone en evidencia esto? Bueno, que empieza a desconsolidarse, que lo que pudo haber institucionalizado Chávez por ser el jefe del proyecto no lo pudo hacer Maduro, y lo que entramos en la fase de pérdida de poder creciente en este caso de Maduro como expresión del chavismo, como heredero del modelo político de Chávez. Entramos en una etapa de pérdida de poder. ¿Qué es la etapa de pérdida de poder? En el caso de un régimen autoritario que todavía tiene alguna base democrática, como es el voto, la primera pérdida de poder se observa en el plano electoral. Entonces tú ves cómo, lo que acabamos de decir, ¿no? Una cantidad de resultados electorales, algunos los gana, otros los pierde, pero en general se mantiene Maduro en una cota entre 5 y 6 millones estancado durante todos estos años, mientras que los opositores pasan de la frontera de los 7 millones y se instalan entre 7 millones y 8 millones. Y y el estado de opinión pública que revelan el estado de opinión pública adversísimo, ¿no? Muy adverso. No hay presidente alguno, ni siquiera Chávez, que ganara elección con un clima adverso de opinión pública. De hecho, si revisamos las cifras de opinión pública y los resultados electorales, veremos cómo para el 2004 casi pierde Chávez ese referendo, si lo hace en 2003, como él mismo lo reconoció. Y en 2007, cuando pierde el referendo constitucional, estaba en una línea de declive de su popularidad que había perdido muy rápidamente después de la elección de 2006.
En todo caso, Maduro sabe eso. A eso hay que agregarle que el periodo de Maduro en estos 5 años ha registrado el número de protestas más alto que gobierno alguno ha tenido en el periodo democrático y en cualquier etapa de nuestra historia. 36.000 protestas acumula Maduro en lo que va de estos 5 años y pico. 36.000 protestas. Tiene 2 ciclos de protestas políticos donde las protestas llegan a tener unos niveles todavía mucho más fuertes. Todo esto revela pues que Maduro, frente a la comunidad, frente a la sociedad, incluso frente a sus propios seguidores chavistas, ha venido perdiendo mucha gasolina. Entonces, ¿qué es lo que sigue a esta fase de pérdida de poder visto en experiencias que han ocurrido en otros momentos? Por ejemplo, en la experiencia de Pérez Jiménez es muy claro. A Pérez Jiménez le pasó todo este proceso de pérdida de poder, vacío de autoridad, vacío de poder y transferencia de poder en 21 días. O sea, en 21 días Pérez Jiménez sufrió todas estas etapas juntas. En el caso de este régimen, la etapa que pudiera venir después de la etapa de pérdida de poder es la de crisis de autoridad, ¿no? Que se presenta cuando el gobernante no es obedecido por sus subordinados, ¿no? No solamente no es obedecido por la población, a la cual solo la hacen obedecer, digamos, mediante mecanismos coercitivos, sino que además sus subordinados llega a un punto en que ya no le obedecen. Lo que le pasó a Pérez Jiménez. ¿Y tú estás viendo ese proceso? ¿Tú lo estás viendo? Ya. Y bueno. Bueno, si te interrumpí, perdón. Para terminar, digamos, para terminar con lo de las etapas en términos conceptuales, a esta etapa de crisis de autoridad vendría una etapa de vacío de poder, que también le pasó a Pérez Jiménez en esos 21 días, y finalmente la transferencia. Esa etapa prepara la transferencia de poder a otras manos. En aquel caso fue a las manos de Wolfgang Larrazábal y el grupo de militares que formaron inicialmente el 23 de enero la Junta Militar, que después cambió ese mismo día a Junta de Gobierno, si mal no recuerdo. Entonces, ¿en qué etapa estamos con respecto a Maduro y al régimen de Maduro? Yo creo que estamos todavía en la etapa de pérdida de poder, en la fase de pérdida de poder. Maduro está digamos, luchando fuertemente por evitar que esa pérdida de poder se manifieste democráticamente. Eso es muy evidente cuando plantea este tipo de elecciones que no son democráticas, ¿no? O sea, él no quiere enfrentarse a la oposición que le ganó en 2015. Él quiere una oposición a la carta, a su medida, pues, ¿no? No sé si Falcón va a hacer esa oposición a la carta. Cuidado, hay un riesgo allí, hay un riesgo para Maduro en que Falcón resulte ser otra cosa, ¿no? Porque tienes una sociedad que está urgida por votar, que está desesperada por salir de este gobierno para ver si cambia la situación social, y de pronto pueden ver en esa candidatura una posibilidad. Yo tengo para mí que como no es una candidatura legitimada ampliamente en la oposición, porque no es unitaria, buena parte del voto opositor que vota por la Mesa de la Unidad no creo que vaya a votar por Falcón. Pero no dejo de asomar el riesgo, ¿no? Okay. Y entonces, bueno, estamos como te decía hace un momento, estamos en una fase de pérdida de poder, una pérdida de poder que se hace cada día más evidente. Lo que está pasando en el mundo militar es algo que hay que seguirle la pista, hay que tenerlo en cuenta con muchísima atención. Hay analistas de ese campo que bueno, hablan de cosas nuevas en este tipo de situación que se está presentando últimamente. Y bueno, entramos en una situación de incertidumbre en relación a eso. Pues, ¿sí? Sí. Yo lo he llamado, Diego, utilizando una imagen bíblica. Y me perdonan, no lo hago por razones religiosas, respeto mucho esta religión porque es la mía además. Yo lo he llamado la travesía del desierto,
Pero la travesía del desierto no solo para los ciudadanos venezolanos que sufrimos la crisis en nuestra casa, ¿no? en nuestros cuerpos, sino también para el gobierno. O sea, el gobierno también está en su travesía del desierto. Sí, vamos a una pausa. Te voy a dejar una pregunta, porque mucho se ha hablado efectivamente de las debilidades estructurales, personales de Maduro, que no se puede comparar con Chávez, etcétera, etcétera. Sin embargo, también se ha comentado que de una manera u otra, probablemente muy asesorado por sus amigos cubanos, ha ido controlando pues todos esos faccionalismos, ese antimadurismo o ese no madurismo que puede haber, poniendo gente suya, eliminando rivales, controlando las Fuerzas Armadas de una forma muy directa, probablemente ahí con mucha presencia cubana también. Entonces, esa idea de que Maduro, hay la idea, he oído, que Maduro ha ido logrando establecer un esquema de poder propio, como acabo de decir, eliminando rivales, eliminando personas de dudosa lealtad hacia él y estableciendo un esquema de poder muy propio, muy rígido y muy autoritario al interior de su propio campo, ¿no? Y me imagino también estableciendo pactos internos con los varones del chavismo que le garantizan sus espacios, sus negocios, sus prebendas, todo lo que significa pues ser jerarca de un gobierno tan corrompido como ¿no? Entonces, quería tu opinión al respecto, en relación a poner en interrogante lo que tú has hablado de proceso de pérdida de autoridad interna de Maduro. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Por qué será que ahora es tan común que la gente tenga depresión, ansiedad y otros problemas psicológicos? Bueno, hay muchas teorías, pero la que más me convence tiene que ver con que ahora hay mucha más gente que vive en ciudades que en el campo. Por el estrés y tal. Puede ser, pero sabes que cuando yo voy al campo y veo a los campesinos, a los indígenas, me doy cuenta de que ellos también sufren estrés. Para empezar, apenas les alcanzan los ingresos para sobrevivir, y como cualquier otra persona se tienen que preocupar de su trabajo, de sus hijos, de su casa. Claro, por ejemplo, imagínate ser un cultivador de papas y que no llueva. O ser un pemón y observar cómo todos los turistas acaban con tu sabana. Pero entonces, si esa gente tiene preocupaciones como todos nosotros, ¿por qué no están deprimidos, psicóticos, histéricos o qué sé yo? No lo sé, pero casualmente leí un artículo hace unos días que tiene que ver con eso. Resulta que cuando estás en contacto con la naturaleza, tu cerebro cambia. O sea, que cuando vivimos en ciudades, eso te daña el cerebro. Pues básicamente, la gente que no tiene contacto con la naturaleza tiene más incidencia de desórdenes hormonales y problemas psicológicos. Yo me imagino que como en algún momento de nuestra evolución fuimos habitantes del bosque, puede ser que aún no nos sintamos a gusto entre tanto asfalto y concreto. Puede ser. Lo interesante es que ya se descubrió cómo es el mecanismo de acción de las zonas naturales sobre el cerebro. ¿Tú rumias mucho? Como las vacas. Como las vacas, pero en tu cerebro. ¿No te pasa que te pones a pensar una y otra vez en las cosas que están mal con tu vida y con tu entorno y le das vuelta y vuelta a eso en tu cabeza y no llegas a ninguna conclusión, pero sigues dándole vuelta? Me pasa todo el tiempo. Pues resulta que a los habitantes de las ciudades nos pasa eso mucho más frecuentemente que a los del campo. Y ese proceso es un precursor y causa de muchos estados mentales alterados. Claro. Me he dado cuenta porque una cosa es analizar tus problemas, entenderlos y buscarles solución. Eso es muy bueno y muy útil. Y otra cosa es esa sensación de que estás mascando chicle en tu cabeza, que piensas y repiensas las cosas una y otra vez sin encontrarles una solución y terminas muerto de ansiedad.
Fíjate, eso, según el Dr. Gregory Bradman, se da en una determinada porción de la corteza prefrontal del cerebro. Y resulta que cuando ponen a la gente a caminar en áreas boscosas, esa porción del cerebro tiene menor actividad. Se apaga un poco y la gente deja de rumiar los aspectos negativos de su vida. Pero capaz es porque pasearon un rato y ya, no tiene que ser específicamente porque fueron a un parque. Pues también resulta que cuando hacían el mismo experimento en la acera al lado de una avenida sin árboles, la actividad en la zona del cerebro que rumia todo lo negativo se disparaba. O sea que para bajar el estrés, lo mejor es ir a ver matas. De verdad, qué importante es que hayan parques en las ciudades. ¿Sabes qué pensé cuando leí ese artículo? Que si ese mismo efecto sobre la actividad del cerebro ocurre cuando la persona está creciendo, el cerebro del citadino va a llegar adulto mucho más propenso a la negatividad que el de un niño que creció en contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza es parte de lo que un buen padre le debe dar a sus hijos. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos, con la Linterna, estamos hablando con Luis Salamanca. Yo le planteaba, después de su descripción de la etapa de proceso de pérdida de autoridad interna a la cual piensa Luis que está viviendo en este momento Maduro y sus allegados, su círculo de poder. Yo le comentaba, bueno, que se ha comentado, la repetición, que Maduro, que desde luego parte con una base frágil de poder interna, con muchos rivales, muchos varones, como los llama uno dentro del chavismo, señores feudales allí con sus espacios, que si Diosdado Cabello, que si Tarek El Aizami, que si Jagua, los Rodríguez, cada quien pues con su cota y su feudo allí interno. Había ido logrando, probablemente muy respaldado. Recordemos que, como recordaba el otro día en este mismo programa Guillermo Tell Aveledo, Maduro es un cuadro, en términos de formación, es un cuadro del Partido Comunista Cubano. Como decía Guillermo otro día, la única formación que se le conozca a Maduro, las únicas lecturas que se le conocen a Maduro, si es que fueron lecturas, son de folletos comunistas del Partido Comunista Cubano, cuando estuvo en Cuba recibiendo cursos de formación. Entonces, esa es su formación. Y entonces, en ese sentido, uno puede decir, Maduro es un cuadro
del régimen cubano. Y entonces digo esto para respaldar la idea de que probablemente muy asesorado por los cubanos, que de esto saben, sí saben, cómo ir controlando rivales internos, cómo ir eliminando adversarios, cómo ir afirmando pues un aparato de poder interno propio, lo ha ido haciendo. Entonces, que esa situación de fragilidad inicial, Maduro ha ido construyendo pues un cuadro interno muy allegado a él, con capacidad de controlar ese proceso de pérdida de autoridad. Entonces yo te pregunto, te pido comentario. Sí, bueno, es evidente que Maduro desde el primer momento, cuando asume el gobierno, Maduro comenzó a crear una base de poder propia que no tenía. Por eso, digamos, su alianza tan estrecha con los militares, a los cuales entrega un poder mayor al que Chávez le había dado a los militares. Es decir, el pretorianismo de Maduro es muy alto, es mayor que el de Chávez, ¿no? Sin embargo, en virtud de la fase de pérdida de poder en que estamos metidos y en que él está metido, que te quiero distinguir pérdida de poder de pérdida de autoridad, porque tú pierdes poder en el sentido de que tu sustentación se va debilitando electoralmente, tienes la crisis social encima, la población pasando penuria, los militares se te alborotan también, pero eso no es todavía una crisis de autoridad, en el sentido de que no te obedezcan internamente en el poder, como le pasó a Pérez Jiménez en un momento dado en esos 21 días de los que hemos hablado. Entonces, Maduro evidentemente ha formado una base de poder propia. En la creación del partido Somos Venezuela se puede ver también en esa misma dirección, buscando crear una suerte de partido propio madurista, ¿no? Pero lo ha venido haciendo, y creo que este es el elemento más importante de ese accionar de Maduro, lo ha venido haciendo a costa de tocar al chavismo históricamente existente, pues, ¿no? A los chavistas que gobernaron con Chávez, a muchos de los cuales los ha desplazado el gobierno, tipo Ramírez, tipo Giordani, etc. Y en la situación interna ahorita entre el PSV y el Somos Venezuela, ahí hay también un roce importante, porque bueno, uno se pregunta qué sentido tiene que crees un partido nuevo cuando tienes al PSV. El PSV no te sirve. En efecto, yo creo que no le sirve. Esa es la respuesta, ¿no? De eso hablamos en el programa anterior, por el declive electoral que tiene el PSV. Pero entonces eso lo lleva a generar roces, por llamarlos de la manera más moderada, por ejemplo, con Diosdado Cabello, frente al cual se supone que tiene también otros asuntos ya anteriores, ¿no? En todo caso, digamos, hay un riesgo de que Maduro toque al chavismo como su fuente de legitimidad, que es la única que le queda. Es decir, tocar a chavistas de poder le afecta a Maduro frente a los chavistas de la base. Y eso le puede ir restando más todavía de lo que ha perdido, le puede ir restando legitimidad ante esos chavistas que lo consideran a él seguidor del chavismo y por eso lo están apoyando. Porque ese fue ungido por Chávez, porque Chávez lo cogió, pero evidentemente Maduro está haciendo ahorita cosas que pueden estar, digamos, afectando a esa base de sustentación interna, que para él es lo único que él tiene y es lo más importante que él tiene, porque él maneja el resto de la pérdida del apoyo electoral frente al ciudadano haciendo elecciones como esta, pues. Pero frente a los chavistas, él sabe que él tiene que comportarse de una manera mucho más... Entonces, ahí hay un riesgo, pues, de que digamos, eliminar chavistas le supone a él correr el peligro, corre el riesgo de que al final el chavismo histórico le diga, mira, en verdad tú no nos representas, pues, ¿no? Bueno, vamos a una... Lo que llevaría a todavía profundizaría la pérdida de poder todavía mucho más, y cuidado. Sí. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y al regreso, bueno, Luis, nos quedarán 4 o 5 minutos para que tú comentes
para que tú comentes, bueno, en ese cuadro y en esa etapa evolutiva de este régimen autoritario, ¿cómo ves tú la lucha democrática? ¿En qué situación la ves? Y bueno, ese sería el tema en los últimos minutos del programa. Ya regresamos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Casa de Oblea también consigues artículos de tocador, desinfectantes, detergentes y productos para la limpieza y mantenimiento de tu hogar o empresa. También productos básicos de ferretería y utensilios de cocina de las mejores marcas. Casa de Oblea queda en Baruta, en la calle Páez con Mariño. Casa de Oblea es 100% frescura y calidad. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Bueno, amigos, de regreso a La Linterna, después de este apasionante programa que nos da sobre la evolución, ¿no? Me parece realmente muy interesante el análisis, Luis, de verdad que sí. Bueno, en esta etapa que vamos a ver cómo pues Luis abrió a raíz de la situación pues de Maduro, bueno, esto tiene un desenlace que hay que ver cuál va a ser en concreto. También me lo comentaba en el intermedio, uno de los intermedios, bueno, las variables temporales aquí pueden ser más largas, menos largas, pero bueno, ese es el proceso, un proceso de pérdida de autoridad, de poder, perdón, que está por traducirse o podría traducirse en un proceso de pérdida de autoridad que ya es la etapa terminal. Y entonces, bueno, yo le preguntaba, bueno, en ese análisis, en esa descripción de las etapas, ¿cómo queda la lucha democrática en el momento actual? Sí, esa es una gran pregunta, Diego, porque efectivamente si la oposición lleva esta misma cuenta que yo llevo y hace este mismo análisis, este año era el año estelar de la oposición. Este año era el año de, digamos, echar el resto, preparándose con una estrategia bien pensada. Obviamente Maduro también iba a jugar. Eso, y buena parte de todos los problemas que tenemos ahorita en la oposición son producto de la estrategia de Maduro, o sea, de cerrar el camino democrático. Pero yo, por ejemplo, veo esto del Frente Amplio, lo veo, bueno, con mucho interés. Por supuesto, todo lo que una está muy bien, pero lo que no me parece es que esto debía haberse enfrentado este año, sino que debía haberse planteado antes, pues, ¿no? Antes, porque además se viene hablando de esto antes. Entonces, uno siente que estamos como en el día 1 de la formación de un frente, cuando el gobierno está en su último momento. Y tú dices, bueno, ¿cómo haces tú con un grupo recién formado para enfrentarte a un tipo que está en su último momento, pero que te necesitaba a ti preparadísimo, ¿verdad? Con un cuerpo robusto, con una unidad interna grande, que ya lograste en 2015? Digamos, tú tenías que saber que a este año tú tenías que traer todas esas tareas listas, pues. Ahora, claro, tú me puedes responder, bueno, pero se dio como se dio. Se ha dado como se ha dado. Pero no podemos soslayar la responsabilidad interna de los opositores que no supieron manejar, sobre todo a partir del 15 de octubre del año pasado, no supieron manejar este asunto
Y entonces se enredaron entre la negociación, el diálogo y tal, era como si mascar chicle y caminar no fuera posible al mismo tiempo. Y la agenda interna se pospuso, se creó una situación que obligó a tomar un camino que probablemente, a mi juicio, yo te vuelvo a repetir lo que te dije en el programa anterior, no era la mejor estrategia, pero es la que hay, es la que existe. Y ahorita tiene unos desafíos por delante con el frente que son muy grandes. O sea, primero saber cómo se hace ese frente, cómo se organiza, cómo se toman decisiones internas, qué diferencias hay o qué similitudes hay entre la mesa y la unidad de ese frente. ¿Es lo mismo que la mesa o es un agregado a la mesa? ¿Es algo distinto de la mesa? De todo esto también hay que sacar una cosa. Yo estuve en el acto de la aula magna de la sociedad civil y he visto el otro por YouTube. Ahorita estoy observando algo que me llama mucho la atención. Ahorita los políticos, tanto de la mesa como fuera de la mesa, dicen que la responsabilidad no es solo de los políticos, sino que también es de la sociedad, ¿no? O sea, se está llamando a la sociedad civil para que asuma una parte. Ahora, eso tenía que haberse hecho antes. Porque esto no es nuevo, esto de la unidad superior se viene hablando desde hace ya mucho tiempo. Entonces, para mí es como si fuéramos a la gran final del Campeonato Mundial de Fútbol y estuvieras armando el equipo a una semana de ese juego, ¿no? Yo creo que allí eso hay que señalarlo. Viene por delante una etapa muy, muy incierta. Yo la he llamado la travesía del desierto porque no veo claro cuándo esto pueda concluir. Puede ser mucho tiempo, puede ser menos tiempo, puede ser este mismo año, puede no ser, porque lo que queda claro es que ya no tenemos un horizonte institucional, ya no tenemos reglas de juego institucionales para dar esta lucha y hay que darla en el terreno del poder, del puro poder. O sea, entonces aquí, bueno, el que tenga poder va a tener que usarlo y verá cómo lo usa, pero ciertamente ya no hay reglas, ya no hay normas que te puedan decir, bueno, mira, las cosas van así, van asado, y la oposición debe acelerar este proceso interno del frente. O sea, a mí me parece que el frente tiene muchas tareas que hacer y lo veo todavía muy en su momento, digamos, de los primeros días, ¿no? Entonces hay que acelerar, hay que apurar esto porque el país reclama, por otra parte, Diego, reclama dirección. Uno siente entre la gente la falta de orientación política. ¿Hacia dónde vamos? Es decir, ¿quién dirige esto? Una persona me preguntó, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está la gente que nos puede decir en qué momento estamos? Por eso se me ocurrió este asunto, este tema hoy. Un poco para decirle a la gente, bueno, mira, estamos en una fase interesante, muy importante de pérdida de poder del chavismo, del madurismo, y bueno, hay que prepararse para que eso se profundice y de poder ser por vía democrática. Por eso también la idea de luchar por unas elecciones democráticas es muy importante, pero incierta, muy, muy difícil de decir, bueno, ¿cuándo vas a lograr eso? A mí se me hace que Maduro más nunca va a hacer unas elecciones aquí democráticas. Siempre las va a hacer con cartas marcadas. Entonces, bueno, ese es el camino del desierto que tenemos que atravesar. El camino del desierto es una imagen bíblica que sirve para, digamos, decirte el trabajo duro que tienes por delante, pero también que tienes una tierra prometida que te está esperando. Sí. Muy bien, Luis, muchas gracias por este magnífico programa, de verdad. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Y vamos a despedir con Bobby Matos, Groovin'. On a Sunday afternoon, doing anything we like to do. I can't imagine anything that's better. The world is ours whenever we're together. There ain't a place I'd rather be instead of grooving down a crowded avenue. Doing, baby, anything we
like to do. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.